Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos en su programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas donde todo el mundo podía hablar con entera libertad, y aquí lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que nos permite a los mexicanos hablar con toda la libertad. El tema que vamos a tocar hoy es la vida del generalísimo don José María Morelos y Pavón, que él decía que él era el siervo de la nación, y esto es a 200 años de su muerte. Fue sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano. Es de los pocos héroes verdaderos que tenemos en México y que junto al cura Hidalgo empiezan a luchar por la independencia. Y fíjese lo que son las cosas. Esta independencia se logra 6 años después de la muerte de Morelos, con la firma de los Tratados de Córdoba. Morelos nació en Valladolid, lo que hoy es Morelia. Estudió los primeros años de su vida con su abuelo materno. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio San Nicolás y en 1789 entró al seminario, donde se gradúa de sacerdote en 1795. Para 1799 fue nombrado cura de Carácuaro hasta 1810, y ese mismo año fue comisionado por el cura Hidalgo como jefe insurgente en el sur, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, y su principal encomienda que le dio el cura Hidalgo fue ocupar el puerto de Acapulco, ya que era estratégico para la comunicación exterior sobre todo. Y desde 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos logró conquistar la mayor parte del sur de nuestra república y también una parte del centro y en lo que en la actualidad es el estado de Morelos. Su acción militar más famosa fue el sitio de Cuautla, que lo convirtió en el principal enemigo del ejército realista. También organizó el Congreso de Anáhuac y se forma el primer cuerpo legislativo de la historia de México, asentado en Chilpancingo en 1813. Fíjense qué tipo tan fregón. Allí Morelos presentó, que algo nos va a platicar Gerardo, los sentimientos de la nación. Y el Congreso aprobó el 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Apatzingán la primera Constitución de México. Pues mis queridos amigos, a ustedes que nos están viendo, quiero recordarles que estamos en vivo y nos pueden llamar al teléfono 725-7510. Repito, 725-7510. Mi nombre es Celso Noval Plaj. Me acompaña esta noche don Gerardo. Don Gerardo Revuelta y don Víctor Royo. Bienvenido, don Víctor. Celso, como siempre. Y quiero decirles algo que dijo un extranjero, el general Napoleón Bonaparte, fregón, expresó lo siguiente: si hubiese tenido 5 generales como Morelos, hubiera conquistado el mundo entero. Y les vuelvo a repetir, esto lo dice un general francés, no un general mexicano. En cambio, Morelos, él decía que era el siervo de la patria. Y pues empezando con usted, mi querido Gerardo, ¿por qué empezó la independencia o la insurgencia en México? Bueno, pues aquí había que realmente irse un poco hacia atrás para entender por qué tuvimos la independencia, porque la verdad son muchos motivos. Todos los historiadores hablan, algunos de un motivo, algunos de otro, pero la verdad es que fueron todos, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas en el contexto. Número uno, yo creo que lo que hay que decir es que en ese momento la nación o el virreinato de México llevaba ya más de 2 siglos de dominación española. Y la dominación española, pues no crean que fue una dulzura, ¿no? Realmente fue una dominación muy, muy canija, por decirlo así, en lo cual pues había esclavos, había castas, había diferentes, estaban clasificados de acuerdo a la raza y el color de la piel la gente. Más que nunca. Eso era en todo el mundo, en todo el mundo, sí. Acá. Pero bueno, también lo sufrimos nosotros, ¿no? Y además, bueno,
la clase dominante en aquella época económicamente y eclesialmente y los que tenían los mejores puestos de los gobiernos, pues eran básicamente peninsulares, como les llamaban, que eran españoles nacidos desde luego en la península, en España, y los criollos, algunos de ellos, en menor proporción, pero también los criollos, que realmente eran los que tenían pues, la economía del país en ese momento. Tenían las mejores haciendas, tenían las minas, tenían la producción de los granos, desde luego ellos la controlaban, etcétera, y tenían desde luego el monopolio del comercio. Y la iglesia estaba muy metida. Y la iglesia, obviamente, bueno, yo no quisiera decir iglesia, pero sí quiero decir el clero, que es diferente, pero bueno, el clero estaba atrás de ellos, desde luego, con todo el apoyo para mantener esa jetatura. ¿Y qué pasó? Bueno, pues aparte de que traíamos ese resquemor y ese odio ancestral, porque muchos criollos se sentían desplazados, o los mestizos y los de las castas se sentían despreciados, bueno, pues traían un odio natural en lo cual ellos que hacían remembranza de las glorias indígenas cuando nuestro país era independiente. Cuando nuestro país era independiente, los aztecas asesinaron a medio mundo. Sí. Y algunos otros tribus también. Pero ese no era país. Eso no era el país, era una parte, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es que tuvieron sus glorias también, así como sus grandes defectos, porque tampoco eran unas... No, está bien. Unas blancas palomas, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, todo eso lo traemos arrastrando, y desde luego también traemos arrastrando la devoción a la Virgen María, porque era parte del asunto. Claro. Don Víctor, Yo sí te quisiera decir una cosa, sí, Gerardo y Celso. Mira, para hablar de cualquier persona hay que hablar siempre del contexto donde se desenvolvió. Y porque de otra manera tú juzgas desde un punto de vista en el que estamos ahorita, que no concuerda para nada claro. en el momento en que ellos se desenvolvieron. Y yo te voy a decir una cosa que es importantísima, y que lo acabas de decir de alguna manera. En México solamente los peninsulares eran los fregones. Claro. Entonces, los nacidos aquí en México, pues no tenían derecho a nada, porque tú lo recuerdas, Diego de Velázquez decía, no, espérame, que Diego de Velázquez, acuérdense que en Cuba, que 30 años atrás ya estaba Cuba posesionado de Cuba, habitado sí. en América, sí. Y después llegaron Hernán Cortés a México a conquistar, y entonces todo lo que hizo Hernán Cortés valía sombrilla, porque lo que decía Diego de Velázquez es lo que era importante. Inclusive, no sé si recuerdas que alguna vez Hernán Cortés dijo, bueno, yo conquisté, ¿no? Y le dicen, no, mijito, tú no eres nada, porque España dice que te voy a mandar quién te va a ser tu virrey. Todavía, y te voy a decir una cosa, y quisiera yo que algún día lo comentáramos, porque para mí es el primer héroe de México, que fue Martín Cortés, el hijo de la Malinche y de Hernán Cortés, que fue el primero que dijo, bueno, si mi papá conquistó esto, pues yo ¿por qué no tengo derecho? ¿Y qué pasó? Lo ahorcaron. Lo ahorcaron, ¿por qué? Porque tenía que ser los españoles, los peninsulares que mandaban, y esos eran los que tenían que gobernar. Y entonces, en este contexto en los que nadie podía hacer nada si no eran peninsulares, nacen y viven tanto Hidalgo como Morelos. Y entonces, Morelos, fíjate, para acabarla de amolar, Morelos era mestizo. Entonces ellos no tenían ninguna oportunidad de nada, a no ser que fueran sacerdotes o militares. Y obviamente, siento yo que alguien le dijo, pues aviéntate por el sacerdocio, porque aquí sales de la pobreza. Su mamá fue su mamá, sales de la pobreza, vas a ser alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, eso es lo importante del contexto donde estaba Morelos. O sea, que me estás dando a entender que empezaban a hacer el PRI, o de ahí viene el PRI. No, nada de eso, pero era algo por el estilo. Mira, allí en México tú no podías hacer nada si no eras peninsular. Te vuelvo a recordar, por eso a Martín Cortés porque dijo él, si mi papá conquistó esto, ¿yo por qué no tengo derecho a hacer algo? Pues no, cabrón, porque
España era el que decidía quiénes tenían que venir a mandar aquí en México. En ese contexto nace José María Morelos y Pavón, nace Hidalgo, y tú lo sabes porque tú, Celso, alguna día me lo dijiste, Miguel Hidalgo no estaba queriendo separarse de la corona española. No. A Miguel Hidalgo lo que le pasa es que él quiere sembrar la morera para crear el gusano de la seda y hacer seda. Pero no sabes tú que en ese contexto de ese tiempo, en México tú no podías hacer más que aguardiente. Tú no podías hacer un brandy de uva porque tenías que comprarlo a España. Otra, tú no podías hacer seda. Tenías derecho a hacer manta. Querías seda, tenías que comprarlo a España. En Orizaba, aquí, en Orizaba teníamos ya el estanco del tabaco, pero fue porque el señor, el rey de España nos dio el permiso. Tú no podías hacer nada en México que no fuera porque las leyes de España dijeran esto es así. Bueno, continuamos hasta hoy, ¿eh? Sí, no, espérame, pero entonces... Que es que nos tenemos que ir a un comercial que ya me lo pidieron allá. Sí, ok, adelante. Ahorita regresamos, si no, amigos. Ahorita regresamos para empezar con esto. Empezar. Vamos a un corte comercial. Pues mis queridos amigos, estamos en la segunda parte del programa. Adelante, don Víctor, que no lo dejamos terminar. Pues como yo les estaba diciendo, la situación para los criollos, para los nacidos en México, para todos ellos la situación no era tolerable. Entonces, no es que quisieran separarse de la corona española, sino que simplemente, y esto te vuelvo a recordar, cuando Hidalgo quiere producir la seda y la niegan, y él dice, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque todo se le tenía que comprar a España. Y si ustedes se acuerdan, nos tocó apenas hace unos 60 años que íbamos al los puerto barcos de Veracruz a comprar los licores. Y así era en ese era tiempo. asunto del permiso de importación. Pero eso era cosa del gobierno mexicano. No, sí, pero permíteme, pero es que eso fue parte desde que nació la Nueva España. Tú no podías hacer nada si no le comprabas algo a España. Y esto fue lo que indignó a Hidalgo, y obviamente Hidalgo con Morelos, como seguramente ahorita tú no nos vas a decir, pues dijeron, bueno, ya basta, tenemos que hacer algo, porque vuelvo a insistir, yo sé que Hidalgo no quería la separación. Lo único que quería era el permiso de que nos desarrolláramos aquí en México como se debe desarrollar. Sin embargo, Gerardo, pues tú nos vas a dar Sí, mira, aparte de todos esos motivos que creo que eran válidos y era presión acumulada, también había otros motivos que venían del extranjero. Uno, en 1776 es la independencia de los Estados Unidos. Entonces eso también cooperó para esto, porque nos pudo contaminar y lo vimos como un ejemplo y lo teníamos cerca. Dos, la Revolución Francesa de 1789, en lo cual se acaba la monarquía, entra la república, los liberales, etcétera. A la Iglesia le quitan el poder tremendo que tenía y le quitan muchas facultades, porque realmente ahí el clero tenía unas facultades como en todos los reinos de aquella época y tenía mucha jetatura sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso era parte del asunto. Luego, en 1800 había 6 millones de habitantes más o menos, un poco más en México, y de los cuales había 60% eran indígenas, el 25% eran mestizos y castas, y solamente el 15% eran españoles y criollos. Criollos se le llama al hijo de españoles nacido aquí en México, para aclararlo nada más. Aunque fuera de los dos padres Sí, los dos padres españoles. Era criollo. Sí, era y criollo. ya no tenía los derechos del peninsular. Así es, bueno.
Sin embargo, también eran parte de la élite de la clase dominante. Sí, también. Dicen que en esa época, en el 1800, había 20,000 españoles que eran los dominantes, dueños de haciendas, minas, etcétera, y comercio, y había 10,000 criollos que también participaban de esa bonanza. Entonces ellos eran los que tenían ahí. Pero también había otro hecho muy importante. Entre el 1700 y el 1800 hubo un incremento paulatino en el precio de los alimentos, y principalmente en los últimos 30 años de ese siglo, en lo cual el maíz sigue siendo el producto básico en México, que desde esa época pues, había crecido más que los otros granos. Entonces, eso había hecho que había más empobrecimiento de la población, independientemente de las clases y las castas. Entonces, eso hacía que la gente también estuviera enervada, ¿no? Entonces, bueno, todos esos motivos es lo que nos dan realmente que hacen que resurja ese patriotismo criollo, en lo cual, bueno, pues quieren resaltar, como dije hace un momento, lo de los ancestros indígenas, y quieren resaltar la protección de la Virgen María, a través de la figura de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, y aunado a eso, viene justamente cuando poco antes de que estalla la Guerra de Independencia, bueno, viene el problema en España de la invasión francesa, viene la abdicación de Napoleón, de Fernando VII, lo obliga a abdicar, pone a su hermano, a Pepe Botella, de rey en España, etcétera. Pero hay una pequeña parte que no es dominada por los franceses, y entre ellas está Cádiz, que estaba defendida por la flota inglesa, y resulta que, bueno, ahí en Cádiz los liberales aprovechan para promulgar una constitución que realmente era liberal, muy al estilo de los franceses. Y recordarte una cosa muy importante, en esa constitución de Cádiz había mexicanos. Claro. Porque también nosotros teníamos diputados representándonos. Claro. Allá adelante. Claro, y entonces, bueno, eso hace que realmente, todo eso hace que pueda estallar. Vaya ayudando, ¿verdad? Y empiezan las conspiraciones. Hubo una en 1808, pero los agarraron y los dispersaron, etcétera, hasta que en 1810, que también los descubrieron, pero Hidalgo se adelanta y hace el famoso grito de Dolores. Pero bueno, son cosas que afectaron. Y también lo que tú decías, Víctor, de que bueno, de que no querían ellos una separación realmente de España, pues dependiendo la época, porque como Fernando VII estuvo de rey, lo quita lo de Napoleón, regresa otra vez al reinado, sí, porque sacan a Napoleón, sí, y luego lo quitan los liberales, y luego pacta con los liberales, y luego vuelve a quedar la última década que fue oscura del 20 en adelante, ¿no? Pero bueno, eso hizo que se dieran bandazos, porque efectivamente había quien decía, Hidalgo en un momento, no nos queremos separar, queremos depender de Fernando VII, ¿no? Pero ya no con las mismas reglas, porque, porque ahorita vamos a hablar de eso, las reglas ya querían algo mucho más liberal, el pensamiento de Hidalgo era liberal, igual que el de Morelos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hizo que se fuera cambiando, incluso a la hora que hablamos de los sentimientos de la nación, del primer Congreso Constituyente, bueno, al principio los borradores hablaban de depender de como emperador y como rey a Fernando VII, porque había cambiado en ese momento el contexto, y otra vez Fernando VII estaba en el poder. Pero fue nefasto ese cuate. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ese contexto es lo que motivó todo lo que hemos hablado. Claro. Pues oye, pues sabes que no hay más que irse en contra a levantarse en armas, ¿no? Y yo pienso, fíjate que todo el sentir y todos los después que realizó don José María Morelos y Pavón fue inspirado por esos sentimientos de que no somos nada en este país si España no quiere, ¿no? Bueno, seguramente tú... Como estamos hablando precisamente de don José María Morelos y Pavón, que de veras es de lo poco valioso que tenemos en los héroes nuestros, quiero decirles que hubo con él, ahorita le seguimos, pero para no salirnos de don José María, hubo un intento para impulsar el asesinato masivo de negros en Veracruz, y Morelos ordenó a su tropa ir a la costa, calmó a los sublevados diciéndoles que esto sería el mayor error que podrían cometer los hombres. Y los cabecillas fueron llevados a Chilapa y fueron ejecutados.
¿Sí? Bueno, yo pienso que además de esto, tú me dirás si no, yo pienso que algún antepasado por ahí de Morelos era negro. Sí, hablan de que ¿por qué usaba paliacate en la cabeza? Hay algunos historiadores que dicen que era porque padecía migrañas y que ahí se ponía las hierbitas que se usaban para el dolor de cabeza y ahí se las sostenía, pero otros también sostienen que no le gustaba su pelo pasita, Hirsuto, que tenía ¿no? hirsuto, que incluso dicen que hasta Hidalgo le hacía burla de eso, ¿no? Y hay quien dice que por eso él siempre usó paliacate. Además era una persona robusta, de 1,62 de estatura, no era nada alto, y bueno, pues eso también le daba una cierta característica. Bueno, quiero decirles algo, en el seminario el rector era Hidalgo, Así es que cuando Morelos se decide a unir a Hidalgo, él quería ir de sacerdote. De capellán. De capellán, y Hidalgo le dice, no, tú eres un fregón, te me vas a mandar. Y mis queridos amigos, es que ya nos pidieron. Vamos a un corte comercial. Otro coro. Mis queridos amigos, estamos ya en la tercera parte. Estamos sobre Morelos. Yo estaba diciendo que Morelos crea la Junta Nacional de Gobierno en Zitácuaro, me dice Gerardo que fue idea del cura Hidalgo. Pero bueno, lo bueno de Morelos es que es respetuoso y colabora con ella, a pesar de todas las diferencias que había dentro de los miembros del organismo insurgente. Verduzco escribió a Morelos y le dice, todos rinden a vuestra excelencia las debidas gracias por el honor con que nos trata. O sea que sí fue muy respetuoso de las leyes y todo. Siempre respetó a las instituciones del gobierno insurgente. Aparte de sacerdote y militar, pues también era hombre de leyes. No, y además, mira, Morelos lo que siguió también, cuando muere Hidalgo, el que supone el heredero de la jerarquía independentista es López Rayón. ¿Sí? Y López Rayón es el que trabaja mucho para que este Congreso se da, y es el que elabora muchas propuestas, mismas que luego completa Morelos con los sentimientos de la nación, uno que lo hace creo que la noche anterior del Congreso, que empieza en Chilpancingo y que termina en Apatzingán porque tenían a las fuerzas realistas encima, ¿no? Y luego se tuvo que ir a Uruapan, ¿no? Pero finalmente, bueno, y luego a Tehuacán, el Congreso fue itinerante. Entonces, bueno, esa es realmente, porque además la otra faceta, aparte de un militar brillante, era un cuate, es un pensador, realmente es un cuate que tenía su forma de pensar, respetaba, se sabía rodear de gente capaz e inteligente, e incluso los que fue adoctrinando en la milicia, pues resultaron excelentes militares, como Hermenegildo Galeanda, como Nicolás Bravo, etc. O sea que sí es un verdadero héroe, fregón. Sí, la verdad es un tipo fuera de serie. Déjeme platicar una anécdota de esto, que la jerarquía eclesiástica, representada por un obispo español en Puebla, lanzó un manifiesto contra los insurgentes y escribió a Morelos invitándolo a terminar la lucha. La respuesta de Morelos se conserva hoy en el castillo de Chapultepec, una carta, y dice así: en lugar de atacar a los insurgentes, señor obispo, bien podría defenderlos y encontraría sin duda mejores motivos que unirse a los Estados Unidos y al pueblo de Israel. O sea, Morelos descubre las mañas de los Estados Unidos y de los judíos en contra de México y le dice, la nación no dejará las armas hasta terminar la obra. Nosotros somos más religiosos que los europeos. No, y realmente, mira, hay detalles en su vida. Por ejemplo, él después de que es huérfano, a los 14 años se va a trabajar a una hacienda de un tío, que él hace a la vez de tutor, y ahí aprende a llevar libros y todas las cuentas, etcétera, pero luego le gusta ser arriero,
Y entonces el tío tenía contratos con los españoles dominantes, obviamente, para traer las mercancías de Acapulco a México con mulas, que eran las donde llegaban los galeones de las Sí, Filipinas. Al final era ¿no? el sistema de transporte Claro, de ese tiempo, que ¿no? venía y a Filipinas llegaba todo lo del oriente, entonces bueno, claro. Y ahí es era- donde Morelos se hace. sí, ahí hace o sea, dinero, Morelos, incluso Morelos era rico, ¿no? con lo Era- que ganaba, y después cuando ya era cura, él siguió manejando ese negocio que le dio, compró una casa en Morelia, le hizo otra habitación, y luego la herencia que recibe por haber hecho cura, se hizo cura y recibió una herencia de su bisabuelo, bueno, pues también esa casa se la cede a sus hermanas, y él mantenía a su mamá y a su hermana, e incluso haciendo cura. Entonces, bueno, era un tipo muy abusado, la verdad. Todo por eso realmente, y bueno, y también entre lo que se pasó de abusado fue que siendo cura, bueno, tuvo 2 hijos en Bueno, Michoacán, eso 3, perdón, no nos y debe uno sorprender, puesto que en Oaxaca, ¿no? el mismo Hidalgo también tiene descendientes directos, Claro, pero claro. bueno. Claro. Pero vuelvo a decirte lo que hace rato Esa mencioné. es la parte humana de esto. Es la parte humana, pero hace rato te lo dije, es que en ese tiempo tú no podías tener un chance de destacar si no te dedicabas o a militar o a cura. Y muchos, perdónenme si a alguien ofendo con esto, pero muchos decían, bueno, no tengo la vocación, pero me hago sacerdote, porque de aquí salgo de amolado. Sí, pero hay que recordar, tanto Hidalgo como Morelos traían el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sí, No, bueno, sí, pero eso fue posterior, ya era No, o sea, su ¿cómo te diré? Ya había Esa sido parte cura. de los criollos, ¿eh? Sí, claro, obviamente. Y hay personas todavía que no creen en la Madre de Dios, que es Tenía la que Virgen ser el Guadalupana. estandarte ¿eh? de los criollos. Mira, hasta el Papa Francisco ahorita habla de la Virgen de Guadalupe. Primero dice de la Virgen María, pero después dice de Guadalupe. ¿Por qué? Porque la representación en México de la Virgen de María es la Virgen, Es la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe es la Virgen morena, o sea, una Virgen criolla. Claro. Es para los criollos y adelante, ¿no? Y está Los embarazada, indígenas, además, ¿no? ahí donde aparece. Así es. No, y esta Virgen de Guadalupe, muchos que no creen en ella, pero nos ha acompañado a través de la historia y de nuestras vidas desde su aparición en el Tepeyac. Sí, la verdad. Y Sí. nos ha ido bien con ella, porque yo creo que hasta esos que no creen en Dios luego dicen, Virgencita, ayúdame cuando tienen un problema. Y hablando del hijo mayor de Morelos, de los que Ajá. tuvo, ¿no? Hay uno que tiene una cosa chusca, que es contradictorio contra lo que pensamos. A pesar de que Morelos se preocupó por su educación, aunque no le dio el apellido, se llamaba Juan Nepomuceno Almonte. Ese era su Fue hijo. ministro de Maximiliano cuando Sí, estuvo la dominación Claro que sí, ya me recordé francesa. de él. Sí. Entonces, fue ministro de Maximiliano, que eso es lo contradictorio a veces de la familia, ¿no? Pero bueno, así fue. Y pensando en Morelos, que finalmente tuvo esa adopción de la idea de la República, porque miren, bien decía Víctor y decía Pachín que no se querían separar realmente de España. Bueno, la respuesta es sí y no. Sí, no, claro. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo estaban las cosas en la península, que si Fernando VII llegó, que si luego Fernando VII lo quitó Napoleón, luego que si Fernando VII volvió a regresar, y Por luego eso- que si lo quitaron los liberales, y Por luego eso que era el volvió a des- regresar, Por eso era el desorden aquí por en eso era el México. desorden, porque ya no Sí. sabían cómo reaccionar, hasta que finalmente adoptaron el sistema. En un principio hasta Morelos era realista, pero en la consumación de la independencia es muy interesante lo que se dice de la bandera trigarante, y cuando Iturbide llega a la Ciudad de México con el ejército trigarante, lo que realmente significaba, ¿por qué era trigarante? Garantizaba la independencia de México, garantizaba la religión católica como única, Sí. y garantizaba la cordialidad y la amistad entre los pueblos americanos y europeos. Déjame decir una cosa, que si hubiera seguido la religión católica hasta ahorita, México sería otro, sería mucho más grande, no toda la bola de rateros que tenemos, de traidores que ha habido en la historia, No, bueno, que sí. son masones todos. Sí. Entonces, Y desde luego, bueno, sí, Víctor, sí, todos los No, presidentes han te sido doy masones. Te doy ya. la razón, pero mira, espérame tantito. Yo lo Debimos que de te haber quiero seguido decir- con la creencia de la Virgen de Guadalupe. No, que era no parte es, nuestra. No es mi problema porque yo te voy a decir una cosa. Todo lo que se ha dicho de la historia de México es tergiversado. Sí.
y es tergiversado a conveniencia de quien habla o de quien está en el poder en el momento. Los masones siempre han estado en Pues el poder. desgraciadamente hay mucho de esto, y claro, tienes que denigrar lo que no te conviene. No, no es que no me Siempre convenga, lo hemos- es que todos los asesinatos de mexicanos han sido por Mira, en este programa... gobernantes en masones. Este programa vámonos con el Perdón, otro, sí. voy a interrumpir un poquito y vamos a salir un poquito de tiempo, pero en este programa hemos hablado de todo lo que hizo Porfirio Díaz. Y sin Sí. embargo, ¿qué dice el gobierno revolucionario? Fue un maldito, fue un desgraciado. Bueno, la historia fue un asesino, lo escriben los por lo vencedores. que yo siempre lo he dicho, la historia lo escriben los vencedores. Pero bueno, para no salirnos de tema, por favor, Gerardo. Bueno, yo quisiera también mencionar que Morelos como militar, como dijo Napoleón, con Cinco de estos. 5 de estos acabo, conquistó el Con mundo. el mundo, sí. Bueno, no todo fue éxito, porque realmente él siempre luchó y los insurgentes lucharon a través de tantos años con un ejército realista muy superior en número y un ejército entrenado, que era básicamente de criollos. Entonces, bueno, él hizo 4 campañas realmente de guerra, y en alguna, por ejemplo, en la primera, bueno, pues no pudo tomar Acapulco, pero sí tomó Chilpancingo y Tistla, ¿no? También ahí se le unieron Miguel y Víctor Bravo, de ahí salió Hermenegildo Galeana, ¿sí? De Tecpan, por eso se llama Tecpan de Galeana ahora, y desde luego Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Entonces, bueno, en esta primera campaña los conoce a todos, y a todos los hace, algunos de ellos los hace sus subalternos, que sin ellos no había forma de que pudiera haber ganado muchas batallas que fueron famosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente en la primera. En la segunda campaña, Morelos vuelve a tomar Talpa y luego trataría de conquistar Oaxaca, que en lo que realmente ahí mandó a Miguel Bravo, y desde luego a Hermenegildo Galeana lo mandó a Taxco, porque él dividió su ejército en 3 grandes cuerpos, uno encabezado por Bravo, otro por Galeana y otro por él. Y entre las cosas, bueno, tomaron Taxco, y también Morelos se fue hacia Izúcar, que ahora es de Matamoros, ¿no? Tenango y Tenancingo, hasta que por fin llegó a Cuautla, que la toma, ¿no? Mientras tanto, Félix María Calleja, que era el mariscal español que manejaba el ejército real, ¿no? Realista. Pues fue y tomó Zitácuaro, y luego se fue contra Cuautla, porque ya sabía que le había tomado Morelos. Y ahí es muy famoso el sitio de Cuautla, porque duró de febrero a mayo, se duró algunos meses, Sí. y inicialmente Morelos lo había vencido, pero Calleja se repuso trayendo más tropas frescas, entonces lo sitió, pero hizo una maniobra muy arriesgada militarmente Morelos, en lo cual se pudo evadir del cerco sin mayores bajas, y se salió de Cuautla. Eso fue famoso, ¿no? Ahí para Calleja fue un golpe a su orgullo militar, ¿no? Porque realmente no se dio cuenta ni cómo se le evadieron. Bueno, sí se dio cuenta, pero se le evadieron. Bueno, yo Así sí es. quiero decirles, porque ya tenemos que ir a un corte, que a la muerte del cura Hidalgo, formuló un ideario que da sustento ideológico a los independentistas, donde ordena la suspensión de diferencias sociales y que la guerra no fuera una lucha de castas. Acuñó su propia moneda en cobre y decretó reparto de tierras, reestructura la dirigencia insurgente y forma la Suprema Junta Nacional Gubernativa para tomar las riendas de la Nueva España al estar preso el rey de España en Francia. Tenemos que ir a un corte, pero es para que vean que aparte de guerrero era un fregón también. Era un estadista. Era un estadista. Vamos a un corte, amigos, ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, la última y nos vamos, ya se acabó el programa. Vamos a hablar de la última y nos vamos. Sí, la última y nos vamos.
En la tercera campaña ya de Morelos, en 1813, llegó a tomar Tehuacán, no refresco Tehuacán, tomar la ciudad de Tehuacán y la ciudad de Orizaba. Sí, sí, por cierto, espérame tantito. Aquí enfrente del Hotel Trueba existe una casa de un sindicato bastante conocido, en el cual está la placa de que en 1813 durmió aquí en Orizaba nuestro querido generalísimo don José María Morelos y Pavón. Por eso ahí durmió. Yo no sé qué hizo en esa dormida que le hicieron la placa, pero bueno, aquí estuvo. Por eso le dicen el padre de la patria, entonces. Por esos días la Suprema Junta de Gobierno le dio el cargo de capitán general y de aquí se dirigió a Acapulco y ganó la batalla. En 1815 llega de nuevo el rey a España y fortalece al ejército realista, y el acoso contra Morelos es realizado por un general llamado Agustín de Iturbide, quien poco tiempo después abandona al rey y se pasa al ejército insurgente, llegando en 1821 a declarar la independencia de México a través de los tratados de Córdoba, firmados con el jefe del ejército español, don Juan de O'Donoghue. Pero hay ahí un detalle que yo no quisiera pasar por alto, Claro. que es lo del famoso Congreso de Chilpancingo. Ah, sí, Porque realmente interesantísimo. aquí viene el asunto precisamente donde está realmente el pensamiento estadista de Hidalgo, Y Morelos. de Morelos y de López Rayón. Todos Porque ellos. realmente son los tres que pusieron sus ideas en ese Congreso. Y bueno, y Morelos tuvo mucha influencia de Hidalgo, porque con él platicaba de todas estas cosas antes de que mataran a Hidalgo. Y por ejemplo, ellos tenían que iniciaron con los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que es lo que tenemos actualmente, que no sirve de mucho, pero bueno, lo tenemos. Bueno, no sirve de mucho porque no se le hace caso. Claro, no está separado, ¿no? Luego también hablaban de la igualdad entre españoles, indígenas, fuera castas, etcétera. Abolían la esclavitud, que esa era una idea de Hidalgo de siempre, ¿sí? Le concede el voto a todos los varones mexicanos, siguen siendo varones, ¿eh? Sí, sí, porque en ese tiempo las era otro. mujeres todavía Pero no las... yo te quiero decir una cosa, y por eso hace rato hablé de que habláramos desde el principio de cómo el contexto que los rodeaba, ¿no? Por eso es que ellos vieron los problemas que tenían los menos ante los españoles. Claro. Que dijeron, no, espérate, todos iguales, ¿no? Claro, y de ahí viene... Yo pienso que eso normó su pensamiento de todos ellos. Claro, ellos lo vivieron en las comunidades. Y entonces, bueno, también propusieron esa constitución, que finalmente se hizo en Apatzingán por la persecución, que limitaran las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios, que él buscaba un humanismo igualitario y cristiano, la proscripción de la esclavitud, que ya lo mencioné, la instrumentación de una reforma tributaria, la derogación del impuesto per cápita a los indios, porque tenían impuestos especiales los indígenas, que no tenían aparte de que no los mandaban tributos, ¿no? Sí, y desde luego proclaman los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. También cancelan la tortura, que era usual, estábamos en la época de la Santa Inquisición, ¿sí? La abolición de cualquier tipo de privilegio que tenían los privilegiados, los de la élite, ¿no? Y el rechazo al régimen colonial, totalmente. Y desde luego, cosas como la adopción el 12 de diciembre para celebrar a la patrona de nuestra libertad, la Santísima Virgen María. Déjame decirte algo, que a Morelos se le unió Vicente Guerrero, era un arriero originario de Tixtla, Así es. estudiante después un estudiante de Derecho oriundo de Durango, Miguel Fernández Félix, que más tarde adoptaría el nombre de Guadalupe Victoria, quien sería el primer presidente de México. Tras varias derrotas, fue capturado Morelos, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca por el coronel Manuel de la Concha y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, en diciembre de 1815. Así es. Y realmente, bueno, y ese general que lo fue hasta una traición. Trabajó con él, fue traición. Ellos salieron con una expedición de 1,000 soldados, de su ejército. Iba Morelos y Nicolás Bravo. Iban custodiando al Congreso, que lo habían trasladado a Tehuacán.
Sí. Entonces ahí en ese lugar donde llega esta patrulla o esta tropa, que fue a través de una traición desde luego, y apresan a Morelos. Nicolás Bravo logra escabullirse con todos los miembros del Congreso Y los salva y los lleva a Tehuacán. Ahí fue donde lo agarraron realmente. Pero lo más interesante de esto es que una vez que se muere Morelos, realmente se muere la guerra de independencia en la dimensión en que estaba, y se llega y se minimiza a una guerra de guerrillas. Y el principal guerrillero era Nicolás Bravo, desde luego. Pero había muchos en Michoacán, y había otros en el Bajío, y había otros que tuvieron batallas con los realistas y tuvieron problemas, pero realmente no estaban ya tan organizados como cuando Morelos llevaba la batuta. Y eso implicó que hubo cambios otra vez en la península, en lo cual otra vez llegaban los liberales al poder y Felipe VII se aliaba con ellos. Entonces la élite de México, que implicaba a los peninsulares y a los criollos, hablan con Iturbide para que él encabezara realmente ahora sí querían una independencia, porque ellos veían que si seguían las cosas así, se iban a afectar sus intereses. Y es cuando Iturbide le manda unas cartas a Vicente Guerrero, en lo cual lo invita a no pelear, porque buscaban lo mismo, que realmente era la independencia de México. Después de unos meses, él accede, y entonces Vicente Guerrero tiene la reunión con Iturbide y acuerdan, y ahí viene el famoso abrazo de Acatempa, ¿no? Entonces ahí realmente es cuando ya sin tanta lucha, porque Iturbide sí tenía a todos la élite criolla de los oficiales del ejército realista de su lado, ya no hubo tanta lucha hasta que culmina con la independencia en 1821, ¿no? Pero realmente esa segunda parte fue un poco menos azarosa, menos dinámica, pero finalmente se dio. Inicio de todo. Y como siempre, pues las élites, empezaron los intelectuales la independencia, y luego pues las élites son las que la consolidan porque les convenía finalmente. A ver, don Víctor, una pregunta así rápida. Dentro de este contexto, ¿dónde participa el Pípilato? No, esto fue mucho después, No fue con Morelos, ¿no? No, porque cuando quiso tomar la alhóndiga de Granaditas, Sí. que se supone que se puso la lápida encima, Sí. y con eso pudo llegar y quemar la puerta. No, porque acuérdate que para esto Morelos fue exhibido en una de las esquinas, en la pica Sí. de la alhóndiga. Durante Ya 15 decapitado, años o ¿no? 10 años, no me acuerdo. No, la verdad, yo aquí hay un poquito ahorita en este momento de olvido de ese episodio. ¿Sí? La mera verdad, ahorita no podría opinar para no pecar ante los que los escuchas. Sin embargo, yo quiero hacer un paréntesis que me salió importantísimo ahorita. Tú lo acabas de decir hace rato, lo que dijo Morelos de los campesinos. ¿Cómo lo dijiste tú? Hace ratito lo acabas de mencionar sobre las tierras. Sí, que se limitaran la cantidad de tierras para que no hubiera latifundios. Latifundios. Bueno, fíjate que en la encíclica del Padre Francisco hay algo por el estilo. Claro. Y fíjate qué curioso, porque lo acabamos de tratar nosotros en nuestro programa anterior, y ahora resulta que este señor nos está dando una lección de algo que alguien ya no la sabía dar. Claro, si no hay muchas cosas nuevas a veces. No hay nuevas, lo que pasa es que no se llevan a cabo, ¿no? O no se realizan, pero en fin. Incluso hay detalles, por ejemplo, cuando apresaron a Morelos lo llevaron ante al tribunal de la cárcel de la Santa Inquisición, Sí, claro. y lo declararon hereje. Claro, y fue excomulgado y lo degradaron eclesiásticamente. Hidalgo también y todo. Sin embargo, los que lo custodiaban sabían que era un devoto, y entonces le aconsejaron que se retractara de algunas cosas a cambio de que recibiera los sacramentos. Entonces él lo hizo así. Y todavía en el momento que le iban a fusilar, dijo una frase que es famosa, ¿no? Así como fue cuando no aceptó que el Congreso de Apatzingán, el Congreso de Chilpancingo lo declarara su excelentísima soberano y
y generalísimo. Generalísimo. Y fue cuando dijo, no, yo soy el siervo de la nación. Bueno, pues dijo, cuando lo fusilaron, antes de fusilarlo, dijo, morir es nada si es por la patria. Esto debería de aprenderlo Qué linda expresión. el imbécil de Peña Nieto que se cree la mamá de se fue Tarzán. el señor, ¿no? Qué bueno. Como un buen estadista, realmente. Pues señores, el programa está a punto de terminarse. La semana que entra estamos preparando algo de política, ¿verdad? Sí, así De es. nuestra política actual. Esperemos que el próximo lunes de 7 a 8 nos contacten. Y recuerden que este programa se repite los martes de 8 a 9 de la noche. Hoy, con mucho cariño, tratamos de uno de los héroes verdaderos que hemos tenido, don José María Morelos y Pavón, su vida y la capacidad de intelectual que tuvimos, Sí, aparte de guerrero. ¿Alguna cosa que agregar? Nada más. Don Víctor. Gracias. Pues mis Gracias queridos a todos amigos, ustedes. gracias a todos ustedes. Todos los días. Don Gerardo, déjeme despedirme de usted. Nos vemos hasta el lunes que entra, señor Don Víctor. Don Celso Noval, como siempre. Estamos Don Gerardo, pendientes. con el gusto de todos los días. Y a ustedes, nuestros queridos amigos, los esperamos la semana que entra en otro programa más del Ágora. Gracias. Puntualitos.